Bendiciones y excelente día para todos. Me emociona estar de nuevo con ustedes y espero que ustedes también estén agradecidos con Dios por su bondad y misericordia que nos ha brindado durante toda esta semana. ¿Alguien está agradecido con Dios? Bendice ahora al que está a tu lado o cerca de ti, tómalo de la mano para elevar una oración al Padre. Oremos a nuestro Dios. Dios, este día venimos a ti una vez más buscando tu rostro, tu gracia abundante, tu verdad para nuestro vivir, tu poder para salir victoriosos en los retos que tengamos que enfrentar y tu amor para compartir. Por Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y habla a nuestras vidas. Amén. Gracias, muchas gracias le damos a nuestro Dios por esta oportunidad de nuevo que nos permite estar cerca de ustedes y ustedes cerca de nosotros a través de este medio. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 del verso 24 al verso 29. Leo la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construido sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Esta es una parte de lo que llamamos el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar un poco de fundamentos, de cimientos. Y cada rama de la vida, de la sociedad, tiene fundamentos o cimientos sobre los cuales se sustenta cada ciencia o cada filosofía, materia, etcétera. Todas deben de tener un cimiento o un fundamento. En el contexto de esta lectura que tomamos, hay una universidad y además una universalidad de temas, de tópicos, de consejos y de ideales. Y hay un quehacer práctico también y teórico que se condensa en lo que llamamos o conocemos el Sermón del Monte o Sermón Magistral de Jesús. Solamente en este capítulo 7 inicia con una célebre frase en los versos 1 y 2. Dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Nada más esta introducción ya nos pone un contexto sobre lo que vamos a poder considerar en esta ocasión. Es algo tremendamente interesante. Pero vayamos a nuestro tema, los cimientos o fundamentos. El cimiento es la parte del edificio que está debajo de la tierra y sobre la cual descansa toda la estructura de dicho edificio. Un arquitecto escribió cuál era el propósito de tener buenos cimientos. La parte básica es soportar la carga de todo el edificio. Una buena y fuerte base sostiene y mantiene el edificio en pie mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante calamidades como terremotos, inundaciones, fuertes vientos, etc.
los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan la humedad del suelo, que la humedad del suelo se filtre y debilite la estructura. Cuando un edificio es construido con un mal cimiento, tiene todo el riesgo de que ese edificio se derrumbe fácilmente ante cualquier temblor, lluvia o fuerte viento. Pero cuando tiene un buen cimiento, aunque de igual manera tiene el riesgo de derrumbarse ante un temblor o una lluvia, y viendo que es mínima la probabilidad porque tiene un excelente fundamento, lo más trágico es que de un derrumbe de un edificio no sea el edificio mismo, sino la pérdida de las vidas humanas. Las personas viven cada día creyendo que ellas están bajo un edificio de sólido fundamento, pero la realidad es que están pronto a perder la vida por haber puesto su confianza en un fundamento superficial. Si pudieras entender o razonar un poco ahora, ¿dónde tienes puesto tu fundamento de vida espiritual? Quiero continuar. En el mundo antiguo, como en la actualidad, cuando algún edificio se derrumbaba, terminaba con la vida de los ocupantes. Jesús, hablando a sus discípulos acerca del arrepentimiento y los juicios de los hombres, él citó en el Evangelio de Lucas capítulo 13, en el verso 4, y dice: y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? A veces usamos nosotros muy descuidadamente el juicio cuando a alguien le ocurre algo inesperado y desagradable, o aún pudiera ser fatal. Por ejemplo, se enfermó de coronavirus porque él tuvo la culpa. Y si usted llegara a enfermar, y si usted fuera el contagiado, pues es que Dios así lo quiso. Y entonces cambiamos nuestra postura, pues es que, como dicen, tarde o temprano nos iba a pegar a todos. Somos tan dispuestos a emitir juicio a los demás que a veces les caemos mal a los que nos aman y tenemos más cerca. Pero lo que Jesús quiere hacernos pensar por medio de esta ilustración es bajo qué fundamento está tu vida. ¿Es un fundamento en la roca o es un fundamento en la arena? Ahora, ¿es tu fundamento capaz de soportar todas las aflicciones de la vida y mantenerse en pie? ¿O al enfrentar el primer problema, prueba, tentación o aflicción, se derrumba de forma completa? ¿Es tu fundamento tan firme que te permitirá mantenerte con vida? ¿O tu fundamento es tan débil que te llevará a la incredulidad o a la muerte? El Señor Jesús estaba concluyendo su sermón en este capítulo 7. Desde el capítulo 5 inicia Jesús hablando a todos aquellos que se acercaron para escuchar. Y él estaba hoy concluyendo su sermón de manera admirable, no como una reunión programada, no. Las multitudes le seguían y Jesús se tomó el tiempo para llevar palabras de esperanza, mensaje de fe, de una perspectiva del reino de los cielos, muy por encima de la vida de opresión, violencia y miedo por los soldados romanos que estaban sometiendo al pueblo judío. También mucho más elevados ideales que los consejos limitados e intimidantes de los escribas y fariseos judíos. Él nos enseñó las bienaventuranzas y que al practicarlas somos sal y luz del mundo. Mateo 5 del verso 1 en adelante. Luego enseñó que Él no vino a abolir ni a abrogar a los profetas, sino a cumplir y mostrarnos la ley de Dios, que era mucho más que un acto externo en sí mismo. No solamente era hacer las cosas para cumplir con el hacer, sino que hacerlas en un sentido mucho más profundo.
Él tenía que ver con el corazón, con la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos y el amor hacia el prójimo. No solamente era decir, no voy a decir falso testimonio, pero aunque no lo digas, lo piensas y lo crees. Jesús iba mucho más allá del simple acto de no hacer o de no quitar. En los capítulos 17 en adelante del capítulo 5 de Mateo encontramos eso. Pero Él también nos enseñó que se puede ser alguien religioso, pero también ser hipócrita al mismo tiempo, al dar limosna, al orar e incluso al ayunar. Por eso es tan importante examinar siempre los motivos por los cuales tú o yo estamos haciendo algo para el Señor. Jesús también nos enseñó dónde debería estar nuestro tesoro y por qué no debíamos afanarnos ni a tener ansiedad, porque Dios nos cuida providencialmente. Capítulo 6 de Mateo, del verso 19 en adelante, finalmente nos enseñó que debemos pedir por sabiduría y saber que existen dos puertas, dos caminos, dos destinos. Añadió que debemos aprender a discernir entre los falsos y verdaderos profetas, como también debemos examinar nuestro corazón de un propio engaño nuestro. Qué tremendo es que podemos decir, no te engañes, no te dejes engañar, no permitas que alguien se aproveche, pero a veces nosotros mismos somos engañados por nosotros mismos. Por lo tanto, lo que Jesús comienza enfatizando aquí es que el hombre que es sensato o sabio es quien oye todas estas palabras y las pone por obra. Leíamos al inicio en Mateo capítulo 7, en el verso 24, que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Todo aquel que escucha mi enseñanza es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Hay un verso paralelo a este que nos da un detalle interesante sobre esa persona y nos dice que este hombre, en el Evangelio de Lucas capítulo 6 verso 47 y 48, nos dice, hablando Jesús: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. A esta persona Jesús le llama el hombre sensato. Y al hablar nosotros del hombre sensato, no solamente nos referimos al género masculino, sino generalmente se habla de la humanidad, el hombre, la mujer, el joven, el adulto mayor, el hombre sensato. ¿Cuál es la característica del hombre sensato? El hombre sensato, la persona sensata, es aquel que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. El hombre sensato, la persona sensata, no es suficiente saber de la Biblia, sino que él cree todo lo que la Biblia enseña. No puedes creer solo lo que te conviene, lo que te favorece, lo que trae una bendición física, material, momentánea. No, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El hombre sensato no solamente es suficiente escuchar sermones, él quiere vivir esos sermones. Para el hombre o la persona sensata no es suficiente hablar de la oración. Él quiere experimentar el tiempo de oración con Dios. Para el hombre sensato
o la persona sensata. No es suficiente hablar de comunión entre los hermanos. Él quiere tener comunión real con los hermanos, no una comunión virtual solamente, no una comunión a través de un medio, de un dispositivo, sino una comunión genuina. Ese es el hombre sensato, la persona sensata. Pero el hombre sensato tampoco le es suficiente hablar del evangelio. Él quiere predicar el evangelio a otros. Esta persona sensata está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios, y él sabe que la palabra de Dios es viva porque es la roca eterna. En el Salmo 78:35 nos habla la Escritura, y quiero citarlo textualmente. Lo traía únicamente como referencia, pero lo voy a citar textualmente. Salmo 78, verso 35. Dice así la palabra: entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor. Por eso es que el hombre y la persona sensata edifica su vida alrededor de la palabra, porque él sabe que esa palabra de Dios es viva y es Cristo la roca eterna. Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 4 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal piedra del ángulo. Es la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Verso 5: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes pueden ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios. Yo no sé si no te emocione entender cuál es tu posición dentro del cuerpo de Cristo. Podemos ver una descripción general de un hombre sensato a través de la misma enseñanza que el Sermón del Monte nos ha mostrado. Si tu vida está o quiere estar cimentada en Dios, tu mayor interés será conocer más y mejor a Dios. Y la mejor forma de hacerlo es la comunión con Él, con la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Si tu vida está en buenos cimientos, hermano, amigo que estás escuchando, tú tienes fundamentos sólidos, sabes cuáles son los riesgos a los que te enfrentas cada día, tomas prudencia, evitas exponerte a tentaciones, a situaciones y ocasiones que debilitarán tu fe o que comprometerían tu integridad, tu familia, tu testimonio. Es de sabio saber cuando algo o alguien no te conviene y te retiras por salud emocional y espiritual. Pero aquí aclaro, siempre orando para que Dios obre y transforme a la persona o la situación. No nada más es decir, no me conviene esta persona o esta reunión o no sé, esta asociación, me retiro. Pero tu responsabilidad es orar para que aquellos que en un momento dado no te convienen vengan al conocimiento y a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si pudiéramos aplicar esta sencilla enseñanza en tu vida, si la pudiéramos, no sé, instalar en nuestra vida, así como una aplicación que instalamos en tu celular, en tu smartphone, o donde puedas tú ver, oír, recibir o bajar la información, aquello que tú y yo necesitamos para vivir y caminar conforme Dios quiere que tú y yo nos movamos en esta vida. Si fuera posible, así de sencillo como cuando tú buscas una aplicación que te es útil y la instalas y después de eso echas mano de ella las veces que necesites. La palabra de Dios debe de estar aplicada
instalada en tu vida, en tu corazón, en tu mente, para que todo lo que hay en derredor sea filtrado a través del consejo de la palabra, que quede instalado en tu memoria y que siempre pueda estar disponible. Así tú y yo debemos someternos constantemente al consejo de la palabra de Dios, a la dirección y al modelo de Jesucristo. Si tú no has establecido cimientos seguros en tu vida, si no te has ocupado de poner fundamentos sólidos a tu vida personal, a tu vida familiar y a tu vida espiritual, necesitas hacerlo. Necesitas buscarlos. Necesitas acudir en donde puedes encontrar lo que tu vida está requiriendo. Cuando alguien necesita buscar un suero, buscar una vitamina, buscar un medicamento, buscar algo para su salud, va en donde debe encontrarlo. Si tú necesitas algo en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida familiar y personal, necesitas ir en donde vas a encontrar todo lo que tú ocupas. Y eso no es solamente un lugar físico, es Dios mismo. La persona de Dios es la que tiene completamente todo para que tú y yo vivamos y tengamos la vida plena y abundante que Jesús quiere que vivamos. Dice el verso 28 en Mateo 7, dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Jesús les había hablado desde el capítulo 5, bienaventuranzas. Y empezó y la gente se emocionaba. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en opresión, no solamente en opresión militar, en opresión por el pecado, en opresión religiosa, porque no ejercían ni tampoco se desarrollaba la vida espiritual de ellos de manera satisfactoria. Por eso que cuando Jesús termina de hablar, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque Él lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Este es el día para redireccionar el rumbo que llevas y hacer una buena decisión sobre ti mismo. ¿Por qué no empezamos a tomar acción, control de lo que Dios ha puesto en tus manos, que es tu vida? A veces queremos que Dios tome el control, porque tú y yo no estamos decididos a deponer nuestra voluntad en las manos de Dios. Es decir, necesito que alguien lo haga por mí, porque yo no quiero hacerlo. Pero Dios te ayuda. Su Espíritu Santo viene a ayudarte a tomar decisiones que tú y yo debemos tomar. Tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar reconociendo que necesitamos de Dios en nuestra vida. No solo como una aplicación que puedes apagar, quitar cuando tú quieras, no, sino como la realidad de nuestra vida. Todo lo que el hombre necesita se encuentra en Dios. Todo lo que el hombre ocupa, requiere para una vida plena, para una vida segura, para una vida en fe, está en Dios y en su palabra revelada. Yo quiero invitarte para que hagamos una oración y reconozcamos esa necesidad. Es tiempo de que tú y yo, de que todos los presentes, todos aquellos que alcancen a escuchar después y a ver por una repetición o dos o tres, reciban este consejo. Tú y yo necesitamos que Dios trabaje en nosotros y transforme nuestras vidas. Oremos al Padre en esta ocasión y te pido que ores junto conmigo ahí donde estás y con un corazón sincero realmente habla a tu Dios, habla a nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, santo y verdadero es tu nombre, digno de honor y gloria por siempre. Dios, reconozco mi fragilidad como persona,
mi debilidad humana que me lleva a equivocarme muchas veces, que me aleja de ti y tus propósitos. Señor Dios, ayúdame a detenerme y cambiar mi actitud sobre mi vida, sobre lo que tú quieres para mí, sobre la verdad de tu palabra. Pongo mi vida en tus manos, mis intereses, mis afectos y mi familia. Haré todo mi empeño para obedecerte y seguir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, lo ruego en esta hora. Pido, Señor, que me ayudes en todo esto. Que no se te derrumbe la vida. Ven a Jesucristo, Él es la roca firme. Dios te bendiga y espero que Dios haya hablado a tu vida como lo ha hecho conmigo. Gracias.